Bienvenidos a la nueva edición de México Retro. En esta entrega exploraremos algunos de los cines que marcaron décadas pasadas y dejaron una huella imborrable en la historia de la Ciudad de México, aunque hoy en día ya no existan. Acompáñanos mientras descubrimos cómo eran estas salas y en qué zonas se encontraban. En esta cuarta parte, nos sumergiremos en la nostalgia al explorar 8 cines que han dejado recuerdos inolvidables en la memoria colectiva. ¿Listos para un viaje en el tiempo? Empezamos nuestro fascinante viaje nostálgico recordando el emblemático Cine Cinelandia. Situado en el eje central número 6, anteriormente conocido como San Juan de Letrán, y ubicado estratégicamente a un costado de la majestuosa Torre Latinoamericana, este cine abrió sus puertas el 2 de enero de 1935. Cinelandia se destacó por ser el escenario predilecto para la proyección de películas de la renombrada empresa estadounidense Walt Disney, especialmente durante los populares matinés infantiles. El terreno donde se erigió este cine tiene una rica historia. En el pasado, formaba parte de la Casa de las Fieras del emperador Moctezuma, posteriormente integrándose al convento franciscano de San Francisco. En el siglo XIX, tras varias transformaciones, surgió un hotel que más tarde fue adquirido y remodelado por el empresario de origen inglés Francisco Ruhl. A partir de ese momento, el edificio adoptó el nombre de Edificio El Ruhl. Finalmente, después de diversas modificaciones, en 1935, el hotel fue transformado en una vibrante sala de cine. En la actualidad, el edificio que albergó el icónico Cine Cinelandia sigue en pie, preservando su imponente fachada. Tras los devastadores daños ocasionados por el sismo de 1985, se consideró inicialmente la demolición del inmueble. Sin embargo, en 1992 se emprendió una intervención con el objetivo de conservar esta valiosa joya patrimonial. La importancia de rescatar este espacio histórico ganó impulso en 2010, gracias a la intervención del aclamado escritor Gabriel García Márquez, quien abogó por su preservación. En 2002, el gobierno del entonces Distrito Federal, en colaboración con la Fundación del Centro Histórico y el World Monuments Fund, inició un ambicioso proyecto de rescate. En 2014, la responsabilidad del proyecto fue asumida por la Secretaría de Cultura. Finalmente, los esfuerzos culminaron en la inauguración del Centro Cultural el 16 de junio de 2017, un hito que no solo rescató un edificio emblemático, sino que también revitalizó un importante rincón de la historia cultural de la Ciudad de México. Continuamos nuestro recorrido adentrándonos en la historia del Cine Savoy, situado al final del pasaje homónimo en la calle 16 de Septiembre. Este pasaje, con salida a San Juan de Letrán, vio la luz en 1943 con la inauguración de este icónico cine. El Cine Savoy presenta una peculiaridad. Consta de 2 salas, una en el primer piso y otra en la planta baja. En sus primeros años, ofrecía una variedad de películas para todo tipo de público, incluyendo contenidos familiares en una sala y opciones más dirigidas a un público adulto en la otra. Sin embargo, en un giro significativo, fue en la década de 1970 cuando las películas eróticas ganaron protagonismo, llevando al Cine Savoy a tomar la decisión de dedicar ambas salas exclusivamente a la proyección de películas para adultos. Este cambio tuvo un impacto considerable, ya que las familias dejaron de frecuentar este espacio, marcando así una transformación significativa en la orientación y audiencia del cine. En la actualidad, el Cine Savoy continúa en funcionamiento, manteniendo su especialización en la proyección de películas destinadas a un público adulto. La entrada a este emblemático lugar se encuentra en la calle 16 de Septiembre. Estas salas están inmersas en un entorno donde se entrelazan diversos comercios, algunos de los cuales han permanecido abiertos durante varios años, preservando así el ambiente nostálgico. El Cine Savoy ha consolidado su reputación como referente en la exhibición de películas para adultos, consolidándose como el único en su género después de la desaparición del Cine Teresa y el Cine Arcadia. Este establecimiento se erige como un elemento fundamental en la historia cultural del centro histórico de la Ciudad de México, contribuyendo a la riqueza y diversidad de la escena cultural de la zona. Siguiendo el mismo eje central, pero más al norte, después de pasar el majestuoso Palacio de Bellas Artes, nos adentramos en la historia del Cine Mariscala,
que abrió sus puertas el 27 de marzo de 1948. Este cine, de dimensiones impresionantes, contaba con 3.650 asientos distribuidos entre la luneta y el anfiteatro. Destacaba por su imponente presencia y se convirtió en un espacio notablemente utilizado para mítines políticos del PRI en su época. Ubicado en la calle de Aquiles Cerdán, entre República de Cuba y Donceles, actualmente parte del eje central Lázaro Cárdenas, el Cine Mariscala se erigía como un coloso que atraía a cientos de personas cada fin de semana. Su cartelera, siempre actualizada, ofrecía una selección de las grandes producciones del cine internacional y nacional. La relevancia de este cine también radicaba en su estratégica ubicación, ya que en las cercanías se encontraba el Teatro Blanquita y enfrente se situaba un mercado de discos LP, que más tarde se transformó en Discolandia. En la actualidad, el antiguo esplendor del edificio Cine Mariscala es solo un recuerdo lejano, ya que desde el 19 de septiembre de 1985, fecha en la que el devastador terremoto dejó su huella, el inmueble ha quedado en completo abandono. El edificio Covadonga, que alguna vez fue de varios pisos, se reduce ahora únicamente a la planta baja, y el cine, aunque aún en pie, muestra signos evidentes de deterioro. El recuerdo de sus mejores años y el esplendor que alguna vez albergó son las únicas reliquias que persisten. La zona circundante, que solía estar animada con diversos comercios, ha experimentado una transformación drástica. Negocios que alguna vez compartieron la proximidad con el cine, como el recientemente cerrado Teatro Blanquita, han desaparecido, dejando un paisaje urbano marcado por la nostalgia. Si tienes recuerdos de este cine, te invitamos a compartirlos en los comentarios. La historia de este emblemático lugar merece ser recordada y celebrada por aquellos que fueron testigos de su esplendor. Cambiemos nuestro enfoque del eje central y adentrémonos en el Paseo de la Reforma para descubrir el Cine París, que abrió sus puertas en 1954 en el número 88 de esta emblemática avenida, cerca de la Glorieta de Colón. Este memorable recinto fue concebido por los arquitectos Juan Sordo Madaleno y Jaime Ortiz Monasterio, con el toque distintivo del mobiliario diseñado por Clara Porcet. La fachada del cine, destacada por su acristalamiento, se veía coronada por una marquesina que anunciaba con orgullo su presencia en el Paseo de la Reforma. En la planta baja, otra marquesina, esta vez suspendida y apoyada en una impresionante estructura metálica, se proyectaba sobre la calle. El acceso al cine se realizaba a través de un pasaje flanqueado por locales comerciales, brindando una experiencia única desde el primer momento. El vestíbulo del cine se destacaba por su diseño en desniveles, albergando un bar, una sala de exposiciones y proporcionando espacio para 1.500 butacas, todas dispuestas en un solo nivel. El Cine París alcanzó la fama por proyectar películas europeas, convirtiéndose en un referente en la escena cinematográfica de la época. Su legado perdura como un recordatorio de la riqueza cultural que ha definido la historia del cine en el Paseo de la Reforma. Lamentablemente, en la actualidad, el Cine París ya no forma parte del paisaje urbano, ya que sucumbió al abandono y fue demolido hace algunos años. Acompañando su desaparición, también se perdió el edificio que compartía su nombre, conocido como Edificio Nacional. Actualmente, el terreno que ocupaban ambos está en proceso de preparación para un nuevo proyecto, marcando el final de una era cinematográfica en el Paseo de la Reforma. Este cine, que una vez fue una joya en la emblemática avenida, ahora solo permanece en la memoria de quienes lo disfrutaron. Su entrada, recordada por un pequeño restaurante de estilo francés con terraza, añadía un toque de elegancia que embellecía la zona y se convierte en parte integral de la nostalgia que envuelve a los capitalinos. Avancemos más adelante por el Paseo de la Reforma para descubrir el edificio El Roble, una parte integral del complejo que albergaba el Cine Teatro Roble. Este inmueble, erigido en 1950, cumplía la función de una torre de oficinas en el conjunto. En 1979, el cine fue cerrado debido a daños estructurales provocados por un sismo de 7.6 grados Richter. A pesar del cierre del cine, la torre de oficinas continuó operando. Sin embargo, el sismo de 1985 ocasionó nuevos daños tanto en la estructura del cine como en la torre, llevando al complejo a un estado de abandono. Finalmente, en 1994, ambas estructuras fueron demolidas.
En su época dorada, el Cine Teatro Roble era un lugar emblemático donde numerosas personas preferían reírse con una buena función, ya sea en la gran pantalla o disfrutando de una obra de teatro. La demolición de este complejo marcó el fin de una era cultural, pero su recuerdo perdura como un testimonio de la animada vida teatral y cinematográfica que alguna vez floreció en el corazón de la ciudad. En la actualidad, el lugar que ocupaba el edificio El Roble ahora se alza la nueva sede del Senado de la República. Sin embargo, antes de la construcción de esta nueva sede y previo a la demolición del edificio original, en la parte baja, junto a lo que solía ser su cine, existía un centro nocturno. Este establecimiento fue el último local con fines comerciales que ocupó el sitio antes de ser demolido para dar paso a la construcción del nuevo edificio político. Hoy en día, la zona es testigo silente de que alguna vez allí existió un cine. En sus días de gloria, el Cine Teatro Roble, con su animado centro nocturno, era un punto de encuentro para diversas familias de la colonia tabacalera y Juárez. Era un lugar donde estas familias se dirigían para disfrutar de agradables momentos de entretenimiento. El siguiente cine en Paseo de la Reforma que nos adentramos es conocido como el Cine Latino. Estratégicamente ubicada en la zona rosa de la Ciudad de México, esta sala, cuya construcción inició en 1942, abrió sus puertas al público el 20 de abril de 1960. A lo largo de más de 3 décadas, el Cine Latino se destacó como uno de los cines más emblemáticos de esta avenida. Este cine fue pionero al ser el primero en contar con su propio estacionamiento, marcando un hito en la comodidad para los asistentes. En su época de esplendor, incorporó tecnología de vanguardia, como la D150 para proyecciones en pantalla curva. Durante los años 70 y 80, el Cine Latino se distinguió como la primera pantalla con sonido surround en la ciudad. Un detalle inolvidable era la acera elevada bajo su marquesina, donde siempre se exhibían los nombres de las películas más taquilleras, sumergiendo a los transeúntes en la efervescencia del cine. Otro elemento distintivo fue el mural El Hombre Latinoamericano, una obra maestra creada por Octavio Ríos que adornaba el lobby del cine. Lamentablemente, este mural desapareció con la demolición del cine. El Cine Latino cerró sus puertas a finales de los años 90, dejando el inmueble en estado de abandono. En 2009, se inició la demolición del antiguo cine para dar paso a un ambicioso proyecto: la construcción de un rascacielos que se elevaría a más de 180 metros de altura. Finalmente, en 2015, surgió en su lugar un moderno edificio conocido como Torre Reforma Latino. Con la construcción de la Torre Reforma Latino, quedó atrás el legado del Cine Latino, que durante varios años proporcionó entretenimiento a su audiencia. Las funciones de lujo ofrecidas por esta emblemática sala se convirtieron en recuerdos para aquellos que tuvieron la oportunidad de disfrutarlas, marcando así el fin de una era cinematográfica en ese emblemático lugar. Conozcamos el único cine que aún permanece en Paseo de la Reforma, ubicado en la Plaza Diana, en la esquina de Río Mississippi y Paseo de la Reforma. Este inmueble tiene una historia que abarca poco más de 50 años y ha sido testigo de diversas actividades comerciales en sus locales, como cafés, tiendas de ropa, agencias de viajes, farmacias, torterías, zapaterías y venta de alfombras. A lo largo de su existencia, el edificio ha presenciado la evolución de la vista urbana que lo rodea, destacándose por su distintiva fachada, que exhibió grandes letras que componían el nombre de Diana durante varios años. En su interior, albergó un mural del renombrado artista Manuel Felgueres, que perduró hasta finales de los años 90. Fue en esa época cuando el inmueble fue dividido para dar lugar a Cinépolis Diana. A pesar del paso del tiempo, la estructura del edificio ha experimentado pocos cambios, al igual que su fachada. Se instaló una estructura que realza la marquesina de los estrenos, y en el interior del cine, que antes era una única sala, se transformó en múltiples salas para ofrecer una experiencia cinematográfica más diversa y moderna. Finalmente, exploramos el Cine Chapultepec, que se encontraba cerca de la entrada del Bosque de Chapultepec. Inaugurado el 24 de agosto de 1944 con la proyección de la película El Corsario Negro, este cine se convirtió en un emblema durante los años 40 y a lo largo de las décadas siguientes se erigió como uno de los destinos más frecuentados por las familias que paseaban por la cercanía del bosque. Identificable por su imponente anuncio que sobresalía del edificio de 4 niveles, el Cine Chapultepec era un punto de referencia en los periódicos locales,
anunciando con regularidad las películas que se exhibían. Desde sus inicios, este cine se destacó como una sala familiar, rodeada en la entrada por comercios de diversos giros, como restaurantes y tiendas de ropa. En el lobby del cine, los visitantes disfrutaban de lujosos acabados que caracterizaban a las grandes salas de cine de la Ciudad de México. Este lugar se convirtió en un espacio donde la magia del cine se fusionaba con el ambiente acogedor y familiar, dejando una marca imborrable en la historia cultural de la ciudad. En la actualidad, el cine Chapultepec ha desaparecido, cediendo su lugar a la icónica Torre Mayor a principios del año 2000. Esta torre fue considerada el primer rascacielos de mayor altura en la Ciudad de México, marcando el inicio de una transformación significativa en la zona. La mayoría de las construcciones cercanas al cine también fueron demolidas para dar paso a este ambicioso proyecto. Años después, se erigió otra torre que, de manera similar, transformó por completo la apariencia de la zona circundante. Es así como el cine Chapultepec queda inmortalizado en la nostalgia de aquellos que lo visitaron. Gracias a fotografías se conserva la memoria de este cine, así como de los demás cines que una vez ocuparon el Paseo de la Reforma. Actualmente, solo uno de estos cines perdura, recordándonos una época en la que estas salas de cine eran parte fundamental de la vida cultural de la ciudad. Así concluimos esta cautivadora travesía explorando otros 8 cines que marcaron épocas pasadas en la Ciudad de México, regalándonos hermosos recuerdos de sus días de esplendor. No cabe duda de que la historia cinematográfica de la ciudad está llena de encanto y nostalgia. Continuaremos explorando más en futuras entregas, reviviendo momentos únicos de estos emblemáticos lugares. Si disfrutaste del contenido, no olvides darle un pulgar arriba al video y suscribirte. Activa la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de las nuevas entregas de México Retro. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!